Mi novio le donó un riñón a su ex y ahora ella lo quiere de vuelta. Siento un nudo en la garganta incluso antes de empezar a escribir esto. Tal vez sea porque, al contarlo, temo que todo se vuelva más real de lo que ya es. Pero necesito sacarlo de mi sistema. Y aunque a veces desearía borrar cada palabra de este relato, creo que tenerlo por escrito me ayudará a entender cómo diablos llegué a este punto. Mi nombre es Camila, tengo 26 años y trabajo como fotógrafa freelance. Mi vida nunca ha sido exactamente estable, pero hace un par de años sentí que al fin todo empezaba a encajar cuando me mudé con Andrés, mi novio. Él es enfermero, tiene 28 años, y lo describiría como una de esas personas naturalmente dispuestas a ayudar a todo el mundo, incluso cuando eso implique descuidarse a sí mismo o a quienes lo rodean. Lo he visto ir más allá de los límites de su cuerpo por pacientes que apenas conoce. Y aunque esa bondad fue lo que me enamoró al principio, hoy me pregunto si haberlo idealizado tanto me cegó ante cosas que, de haber observado con más cuidado, habrían encendido mis alarmas mucho antes. Desde el primer día, Andrés me atrajo por su forma de dar sin pedir nada a cambio. Durante nuestro primer año juntos, esa generosidad nos hizo fuertes como pareja. Jamás dudé de su compromiso conmigo, pero también existían momentos en los que su prioridad parecía ser el otro. A veces eso era hermoso. Otras veces dejaba una sensación de soledad en mí. He llegado a pensar que su necesidad de cuidar y salvar a los demás viene de un miedo oculto a lidiar con sus propios problemas. Quizás en el hospital encuentra un orden, un lugar donde su ayuda es concreta y valorada. Mientras tanto, nuestra relación se quedaba con las sobras de su energía. Hace unos meses, después de una guardia especialmente agotadora, me soltó una noticia que cambiaría nuestras vidas por completo. Su exnovia, Valeria, necesitaba un trasplante de riñón. Así, sin rodeos. Ni siquiera sabía que ellos seguían en contacto, más allá de algún intercambio cordial en redes sociales. Cuando me lo contó, sentí que estaba escuchando un relato ajeno, algo sacado de un drama de televisión, no de mi propia vida. Quizás fue mi instinto gritándome que me preparara para lo peor. No quiero sonar exagerada, pero el tema exnovia siempre me ha puesto nerviosa. Tuve una adolescencia llena de inseguridades y un par de relaciones donde fui la otra, sin quererlo, y eso me dejó cicatrices que siguen abiertas. Por eso, cuando Andrés dijo, Valeria está en la lista de espera y estoy considerando ser su donante, sentí que se me aflojaban las piernas. Traté de calmarme y entenderlo. Claro que es algo noble, claro que la vida de una persona está en juego, pero la sospecha no me abandonaba. ¿Por qué él, justamente él, tenía que ser compatible? ¿Por qué esa necesidad de correr al rescate cuando existía un historial de engaño entre ellos? Valeria había sido su primer amor, pero terminaron porque ella lo traicionó. ¿De verdad una persona hace borrón y cuenta nueva al punto de donar una parte de su cuerpo? Me quedé en silencio. Él continuó explicándome que alguien de la familia de Valeria se puso en contacto con él para comentarle la situación, y que Andrés, en un acto de altruismo, y pongo comillas porque todavía no sé qué tan genuino fue, decidió someterse a las pruebas para ver si coincidía con ella. Y coincidió. Tardé varios días en digerirlo. Por un lado, me parecía admirable, por el otro, tenía un presentimiento oscuro que me decía que todo esto venía con segundas intenciones. No quería convertirme en la novia paranoica que se opone a un trasplante de riñón. ¿Quién soy yo para jugar a ser Dios o algo parecido? Sin embargo, mi intuición me repetía que algo no encajaba del todo. Le pregunté a Andrés qué sentía realmente, si todavía estaba enamorado de Valeria o si esto era meramente humanitario. Él me juró que no había nada más allá de la necesidad de salvar una vida. Lo miré a los ojos, quise creerle. Pasaron las semanas y vi cómo la operación se volvía algo inminente. El hospital dio el visto bueno y finalmente Andrés fue al quirófano. Recuerdo haber estado en la sala de espera, con un café en la mano que no pude terminar. Tenía calor, frío, mareo. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tranquila, todo estará bien, no respondí. Sentía que nada estaba bien y ni siquiera podía precisar por qué. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que el cirujano saldría para darme alguna noticia. A lo lejos, reconocí la voz de Valeria. Nunca la había visto en persona, solo en fotos o en videos que subía a sus redes, siempre perfecta, maquillada, luminosa. Ese día, incluso con la bata azul y el semblante agotado, lograba verse casi angelical. La oí reír con su madre, como si estar a minutos de un trasplante de riñón fuera un evento social, y una punzada de celos me reventó el pecho.
¿Por qué podía tomarse todo tan a la ligera? O quizás, me dije, así es su forma de manejar la ansiedad. Yo, en cambio, estaba al borde del colapso. No pude mantener la mirada al cruzármela. Ella me dio una sonrisita y un gracias por apoyar esto. Apoyar, tenía opción de no hacerlo. Tragué saliva y asentí sin encontrar palabras. Me quedé sola en la silla, sintiendo que el tiempo pasaba a cámara lenta. Nadie me preguntó si estaba bien, nadie me ofreció consuelo. Todo estaba centrado en los futuros pacientes. Una parte de mí se sintió invisible. La operación resultó ser un éxito, o al menos eso fue lo que me dijeron. Respiré aliviada, pero aquel alivio duró poco. Apenas salió de quirófano, Andrés fue llevado a su habitación para recuperarse. Me aposté a su lado, intentando hacerle compañía, pero él estaba medio sedado. Pensé en tomarle la mano, pero vi que Valeria ya estaba haciéndolo antes que yo. Le debo la vida, le escuché decir, y yo, sintiéndome casi una intrusa en mi propio lugar. Las primeras semanas de recuperación fueron dolorosas para Andrés. Se cansaba rápido, tenía molestias constantes, no podía dormir bien. Me esforcé en cuidarlo, en cocinarle alimentos blandos y en cumplir cualquier indicación médica que le dieran. Pero noté que Valeria venía casi todos los días, trayendo comida especial, vitaminas, ropas holgadas. Hasta se encargó de traer una silla ergonómica para que Andrés pudiera sentarse sin dolor. Yo intentaba no ponerme a la defensiva, pero mi cerebro no dejaba de repetirme. Ella está entrando en tu casa, en tu relación, con el pretexto de un riñón que ya es suyo. El día que lo vi riendo con ella en el sofá, sin camisa porque se estaba aplicando una pomada en la cicatriz, algo en mi estómago se revolvió. Intenté calmarme, recordándome que ella literalmente compartía un lazo orgánico con él. Una parte de Andrés vivía dentro de Valeria. ¿Qué tan simbólico podía volverse eso? Luego pensé. Camila, no te dejes llevar por el drama, es un trasplante, no un hechizo de amor. Pero mi inseguridad estaba en máximos históricos. No quería mostrárselo a Andrés, porque temía que me viera como una persona egoísta, y eso me avergonzaba. Con cada visita de Valeria, Andrés se mostraba animado, lleno de energía, algo que conmigo apenas alcanzaba a fingir. Si le proponía ver una película o salir a caminar, se quejaba del dolor o del cansancio. Pero con ella, de pronto, se incorporaba, sonreía y se dejaba consentir. Empecé a sentirme una sombra en mi propia casa. Una noche, cuando Andrés por fin dormía, escuché que su celular vibraba sin parar. No soy de revisar el teléfono ajeno, pero en ese momento mi curiosidad y mi desconfianza se unieron. Miré la pantalla bloqueada y vi varias notificaciones de mensajes de Valeria, enviados de madrugada. Uno de ellos decía, gracias por darme otra oportunidad de vivir. Y quizás de amar. Mi respiración se hizo pesada. Tal vez había malinterpretado sus intenciones, pero ese y quizás de amar sonaba demasiado íntimo. No pude dormir. A la mañana siguiente lo confronté. ¿Qué significan estos mensajes? Andrés, desorientado y con dolor, me contestó que no era lo que parecía, que Valeria estaba agradecida por el riñón y que a veces, en su euforia o miedo, escribía cosas fuera de lugar. No quedé nada convencida y él se dio cuenta. Me pidió que confiara en él, que no arruináramos lo que teníamos por algo sin importancia. Pero sentía que todo lo que hacía era minimizar mis miedos. Me puse a llorar, no pude evitarlo. Me salí a la calle para tomar aire y regresé cuando estuve más tranquila. Al volver, noté que él estaba hablándole por teléfono a Valeria, pidiéndole que tuviera cuidado con las cosas que escribía. Eso me dolió casi tanto como lo de los mensajes. Estaba protegiéndola a ella, no a mí. Unos días después, una amiga en común me envió una captura de la historia de Instagram de Valeria, o la red de la camarita, como mi tía la llama. Decía algo como, cuando te devuelven la salud y algo más, gracias a quien sabe quién es. El fondo era una foto donde se veía la silueta de Andrés de espaldas. Intenté hablar con él otra vez y me respondió que estaba fastidiado de mis inseguridades, que me inventaba historias en la cabeza. Me sentí culpable, como si en verdad estuviera exagerando. Pero ¿y si no lo hacía? Pasaron días en que la atmósfera de la casa era insoportable. Andrés estaba tan irritable que hasta dejó de ser cariñoso conmigo. Entendí que nuestro problema iba más allá de Valeria. Su necesidad de rescatarla, su incomodidad con mis reclamos, mi incapacidad de confiar en él. Todo se mezclaba en una bola de nieve que crecía sin parar. Seguía intentando cuidar de él, pero con cada estoy bien, no necesito nada que me soltaba, me sentía más fuera de lugar. Cuando Valeria pasaba, en cambio, él aceptaba su ayuda con una sonrisa. Comencé a pensar que el problema era yo,
que no era suficiente, que mi forma de amar era opresiva. Empecé a cuestionar todo, desde mi forma de hablar hasta mis propios gustos. Me salió un trabajo de fotografía en un evento cultural y casi lo rechacé por quedarme en casa con Andrés, pero él me dijo con fastidio: «Ve, haz tus cosas, no necesito niñera». Así que fui, pero no pude concentrarme en absoluto. Tomé fotos borrosas, me equivoqué de lente. Gané menos dinero del que necesitaba y regresé a casa sintiéndome incompetente. Ya no sabía con quién desahogarme. Mi familia me decía: «Al menos sé solidaria, es un trasplante». Mis amigos estaban divididos entre quienes me alentaban a ponerle un alto a Valeria y quienes me aconsejaban que confiara en Andrés. Yo solo quería huir, pero no tenía dónde. Vivir sola con mi trabajo freelance era complicado, económicamente hablando. Y lo admito, me daba pavor perder a Andrés. Lo amaba y en el fondo, esperaba que todo este episodio fuera solo una prueba de fuego para nosotros. El problema se volvió insoportable cuando encontré una caja en la habitación con cartas y fotos de ellos dos. Y no eran cosas viejas de la relación pasada. En las fotos, Andrés aparecía con la cabeza rapada después de la cirugía y Valeria con la bata postoperatoria. En las cartas, escritos recientes, volver a ti fue un milagro. Gracias por renacer conmigo. Sentí que me caía un balde de agua helada. Volver a ti, renacer, ¿qué significaba todo eso? Lo enfrenté con los papeles en la mano. Él se quedó callado, la mirada perdida, hasta que exhaló y me dijo: «No sé si aún la amo, Camila, pero tampoco quiero perderte a ti». Fue como una puñalada. No sé si dolía más la idea de que estuviera enamorándose de su ex, o que no tuviera la valentía de decírmelo de frente. Me quedé mirándolo con el corazón hecho pedazos, sin saber qué decir. Silencio total. Fue la última frase que escuché esa noche de sus labios. Ni siquiera dormimos en la misma habitación. Sentía un temblor en las manos, una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. Quería gritar, romper algo, desaparecer, y sin embargo me quedé en silencio, anestesiada por el shock. Al día siguiente, tomé mis cosas y salí a caminar por el vecindario. Necesitaba pensar con claridad. Recibí un mensaje de Valeria: «Lamento lo que estás pasando. Él está confundido y no quiero lastimarte. Estoy dispuesta a hablar». Ni siquiera le respondí. No me interesaba hablar con ella, quería hablar con Andrés. Pero él se había encerrado en sí mismo, incapaz de definirse. Mi peor miedo cobraba forma. Perderlo por un capítulo de su vida que yo había creído concluido. Al volver a casa esa tarde, lo encontré sentado, con lágrimas en los ojos. No sabía si era dolor físico o un mar de arrepentimientos. Me dijo que lo sentía, que jamás quiso hacerme daño, que necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos. Yo, cansada y rota, le dije que esa confusión no podía seguir destruyéndome a mí. Me miró como si no entendiera lo que estaba pidiéndole. Entonces tomé una decisión. Si quieres algo con ella, dilo ya y termino con esto. Si no, cierra ese capítulo de una buena vez. Andrés solo bajó la cabeza. Supongo que su silencio habló por él. Sentí la ira crecerme por dentro, pero también una extraña tristeza que me embargó por completo. Eran 2 años de relación puestos en pausa por una persona que vino a irrumpir con el pretexto de la salud. O quizá, pensé, no era solo Valeria la culpable. Tal vez era Andrés, que nunca terminó de sanar esa herida, que dejó abierta una puerta para su ex y no supo cerrarla cuando empezó algo nuevo conmigo. A la mañana siguiente le di un ultimátum más formal. O cortaba todo contacto con Valeria o se acababa esto. Él, temblando, prometió que sí, que la próxima vez que ella apareciera, le dejaría claro que su relación era estrictamente de donante-receptora y nada más. Necesitaba creerlo, necesitaba sentir que aún teníamos salvación como pareja. Pero mis sospechas no tardaron en confirmarse. Días después, Valeria apareció en nuestro departamento con un montón de paquetes, disque regalos para Andrés. Suplementos vitamínicos, pastillas de hierro, ropa cómoda y hasta algunos artículos para el trabajo. Yo la recibí con la cara más hosca que pude y le dije que Andrés no estaba. Ella insistió en pasar, entonces la detuve en seco: «Necesitamos hablar». Fue la primera vez que la enfrenté directamente. «¿Qué planeas con todo esto?», le pregunté con la voz apenas firme, mi corazón retumbando. «Nada, Camila, simplemente quiero devolverle la mano. Él me dio un riñón y estoy agradecida». No sé si su mirada era de sinceridad o de manipulación, pero seguía mostrándose tan imperturbable que me enfurecía más. Pude notar que en su cuello llevaba un pequeño dije con la letra A. Parpadeé y supe que no era de ahora, que era algo viejo de cuando estaban juntos, o quizá algo nuevo para reafirmar su renacer.
No lo sé. Discusión tras discusión, terminé pidiéndole que se marchara. Cuando Andrés llegó esa noche, volví a encararlo. Se supone que ya cortaste contacto y viene a traer regalos. Explícame, él se justificó como siempre. No puedo ser grosero con alguien que literalmente está convaleciente de mi propio riñón. ¿Cómo la bloqueo sin más? Me sentí desamparada, como si hablara con un muro. Le recordé que fue él quien prometió hacerlo. Todo se convirtió en gritos, reproches y llanto. No sé cuánto tiempo estuve encerrada llorando en el baño. Quizá horas. Al salir, vi a Andrés dormido en el sillón. Me pregunté si alguna vez podríamos recomponer todo ese caos. Quise despertarlo para pedirle un abrazo, pero algo en mí dijo: no seas tonta, él ya no está aquí emocionalmente. Al día siguiente, mientras tomaba un café aguado en la cocina, escuché el sonido de llaves en la puerta y me tembló el corazón. Esperaba que fuera Andrés regresando de la farmacia o algo así, pero no. Era Valeria, muy seria, entrando casi sin permiso. Se veía tensa, con el maquillaje corrido, como si hubiera estado llorando. Abrió la boca para hablar, pero no salían las palabras. ¿Qué haces aquí?, le dije, esperando lo peor. Necesito aclarar algo. Andrés me dijo que iba a cortar comunicación y estoy aquí para confirmarte que no pienso insistir. Jamás quise que nuestra reconciliación fuera literal, yo no lo obligué a nada. No le pedí que me donara su riñón ni que regresara conmigo. Él fue quien se acercó. Mi corazón dio un vuelco. Él se acercó primero. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando realmente? Había una historia que ignoraba. No sabía si creerle, pero su expresión parecía honesta, incluso dolida. Me lo soltó así, de golpe. Lo quiero, pero no pretendo quedarme con él. Solo quería saldar una deuda emocional. Se me nubló la vista. Andrés llevaba semanas, meses, haciéndome creer que todo estaba en manos de Valeria, que ella era la insistente. Y ahora ella me confesaba que fue él quien, según sus palabras, dio pie a esta cercanía tan intensa. Me sentí traicionada de una forma que no sabría describir. Tanto esfuerzo por creer en su versión para que la verdad fuera totalmente opuesta. Valeria me ofreció disculpas, me dijo que no pretendía armar un drama, que se mudaría de la ciudad en cuanto pudiera. Afirmó que necesita reconstruirse y que la vida de influencer la tenía harta. Y se fue dejándome con un nuevo dolor para procesar. Cuando Andrés llegó, me vio con cara de pocos amigos. No le di tiempo ni de saludar. Le conté lo que Valeria había dicho. Él se quedó pálido. Supe que en parte era cierto y en parte también podía existir una versión matizada de los hechos. Pero me importaba poco ya. Quería la verdad fuera cual fuera. Él la buscó primero. ¿Fue un simple impulso de ayudarla porque se enteró de su gravedad o algo más profundo? Andrés se dejó caer en una silla y, con el poco valor que le quedaba, me confesó que donar el riñón no fue solo un acto altruista. Fue también una forma de probarse a sí mismo que todo lo que vivió con Valeria no había sido en vano. Quería curar las heridas de la traición, quería sentir que podía ayudarla a cambiar, a crecer. Y en ese proceso, según él, revivieron sensaciones que creía enterradas. Pero no supo manejarlo, se sintió culpable por pensar en ella mientras estaba conmigo, y por eso se aisló, mintió o minimizó el asunto. No quería perderte, pero tampoco supe renunciar a lo que ella representaba para mí. Eso fue lo que me rompió, la incapacidad de cerrar ciclos. Todo este tiempo me esforcé por ser la compañera comprensiva, la cuidadora amorosa, y resultó que él seguía atado a su pasado. Me di cuenta de que el riñón era solo una manifestación física de un lazo que él nunca terminó de cortar con su ex. No recuerdo en qué momento exacto exploté. Empecé a llorar con tanta fuerza que me ahogué en mis propias lágrimas. Le dije que no quería seguir en un triángulo enfermo, que necesitaba que se fuera de mi vida o que sacara por completo a Valeria de la suya. Andrés intentó abrazarme, pero lo rechacé. Me sentía herida, humillada, confundida, todo a la vez. Él prometió que cortaría contacto con Valeria definitivamente y me pidió perdón. Haré lo que sea para enmendar esto, repitió con la voz temblorosa. Pero para mí, las promesas ya no significaban nada. Me quedé en un silencio atronador, intentando calmar la tormenta en mi cabeza. Finalmente, me sequé las lágrimas y le dije que, si de verdad quería luchar por nuestra relación, debía respetar mi espacio y demostrar, con hechos, que estaba dispuesto a sanar y dejar atrás a Valeria. No puedo con medias tintas, le advertí. Él asintió, aunque su expresión era la de un hombre que no sabe si podrá cumplir su palabra. Aquella noche dormimos en la misma cama, pero apenas pegamos el ojo. Lo sentía tan distante que un abismo se formaba entre los dos.
Al día siguiente, se levantó más temprano que yo y se marchó a su trabajo en el hospital sin decir más que un leve "te veo luego". Quise creer que estaba abrumado, pero algo dentro de mí ya no hallaba consuelo. El tiempo que siguió fue una especie de tregua incómoda. Durante unos días, Andrés dejó de recibir llamadas y mensajes de Valeria. Se mostraba amable conmigo, pero sin esa chispa de antes. Yo, por mi parte, me sumergí en un proyecto de fotografía que me salió con un grupo de arte alternativo. Necesitaba algo que me recordara quién era yo antes de todo este caos. Empecé a sentir que al menos tenía un espacio propio para expresarme. Aún así, mi cabeza divagaba. ¿Realmente es posible volver a confiar? Una tarde, cuando regresé de una sesión de fotos, encontré a Andrés sentado en la mesa del comedor, con un semblante sombrío. Me confesó que había tenido un último encuentro con Valeria, que ella pasó al hospital a hacerse unos chequeos de rutina y él la atendió. Prometió que fue puramente profesional, pero la vi en sus ojos, la melancolía. No sé si era tristeza por lo que perdía o nostalgia de lo que fue, pero lo vi y supe la respuesta a mis dudas. Andrés no estaba bien, no estaba preparado para comprometerse conmigo ni con nadie. Esa noche mantuvimos la conversación más honesta desde que todo comenzó. Le dije que no quería mantener una relación donde me sintiera la segunda opción. Él admitió que donarle el riñón a Valeria no fue solo generosidad, sino la búsqueda de un cierre que nunca tuvo. Creí que al ayudarla, se aliviaría mi culpa por no haber sido suficiente para que ella no me engañara en el pasado. Sus palabras me conmovieron, pero también me dolió darme cuenta de cuánto arrastraba él de esa relación. Tendría que haber resuelto mis asuntos con ella antes de empezar algo contigo, me confesó con lágrimas en los ojos. Silencio. Tomé aire y le dije lo que había estado postergando por miedo. Me marchaba, necesitaba un espacio para mí, para retomar mi vida y hacer las cosas que siempre quise, sin estar pendiente de si él me elegía o no. Él intentó detenerme, decirme que no lo hiciera, que él quería cambiar, pero estaba cansada de esa indecisión permanente. Sentí un alivio extraño al decidirlo, como si por fin recuperara el control de mi propia historia. El día que empacaba mis cosas, me asaltó una sensación de pérdida profunda. Eran 2 años de convivencia, recuerdos, fotografías colgadas en la pared, un par de tazas que compramos juntos en un viaje a la playa, películas que jamás terminamos de ver. No podía evitar llorar mientras metía mis cámaras en la maleta, mientras doblaba mi ropa, mientras veía el sillón donde tantas veces nos dormimos abrazados. Andrés estaba en el hospital esa mañana y preferí que así fuera. No quería una despedida dramática. Cuando me fui, dejé una nota sobre la mesa: necesitas cerrar tus ciclos. Yo necesito encontrarme a mí misma. Y salí, preguntándome si en el futuro esto dolería menos. Me instalé en un pequeño departamento alquilado de forma provisional. Estaba lejos de ser la mejor zona, pero era algo mío, un refugio. Poco a poco me fui metiendo en sesiones de fotos para marcas locales, cubrí algunos eventos alternativos, incluso me propuse retomar la pintura, un hobby que tenía desde la adolescencia y que abandoné al mudarme con Andrés. Comencé a ir a terapia, algo que pospuse durante mucho tiempo. Allí descubrí mis miedos más profundos, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que todos me abandonaran, el miedo a quedarme sola. Y entendí que había construido mi relación con Andrés desde la carencia, dependiendo de él para sentirme valiosa. Al principio, me negaba a cortar contacto con él por completo. Me excusaba diciendo que quería saber cómo estaba de salud, si la herida de la operación seguía bien, cosas así. Pero cada llamada se convertía en un mar de emociones que me restregaba en la cara nuestra ruptura. A veces solo llorábamos juntos al teléfono, otras discutíamos. En una ocasión, me confesó que Valeria se había mudado de ciudad para empezar una nueva etapa y que incluso había cerrado sus redes de influencer. No sentí alivio ni rabia. Solo un vacío, como si todo el drama hubiera sido un huracán que de pronto se desvanece, dejándome con los restos de lo que alguna vez fue mi vida. Agradecí en silencio que ella se marchara, porque no quería más enfrentamientos, no quería imaginarla apareciendo en mi puerta. Sin embargo, también entendí que, si no hubiera sido Valeria, tal vez habría sido cualquier otra crisis que forzaría a Andrés a confrontar sus propios fantasmas. Y al no hacerlo, habría arrastrado nuestra relación al mismo abismo. Conforme pasaron las semanas, fui sintiendo un aire de libertad. No esa libertad de fiestas y ligues, sino la de poder centrarme en proyectos que antes ni imaginaba. Mi feed de fotos se volvió más personal, más íntimo.
Subí mis trabajos a una plataforma en línea y recibí buenos comentarios. Empecé a asistir a charlas culturales y a grupos de lectura de poesía, algo que siempre me gustó pero que dejé de lado. Volví a descubrirme. A ratos extrañaba la presencia de Andrés, sus bromas, su calor, esa forma dulce de preocuparse por mí. Pero en otros ratos me daba cuenta de lo mucho que me había descuidado a mí misma por sostener una relación llena de inseguridades. Un día, mientras guardaba mi cámara y revisaba mis correos, sentí una punzada de nostalgia. Pensé en buscar un pretexto para escribirle a Andrés, preguntarle algo trivial como: ¿te acuerdas dónde dejé aquel cargador? Pero me detuve. Sabía que si lo hacía, terminaría en el mismo bucle de ¿cómo estás? Te extraño, y todo volvería a revolcar mis emociones. En terapia, aprendí que la distancia a veces es necesaria para sanar. Llegué a la conclusión de que esta historia no se trataba de un simple triángulo amoroso, ni de un riñón donado por caridad. Se trataba de la forma en que los seres humanos cargamos con nuestras culpas, remordimientos y amores inconclusos. Cada quien pelea sus batallas internas como puede, y a veces esas batallas dañan a quienes más queremos. Con el paso de los meses, mis noches de llanto se redujeron. Empecé a dormir mejor, a ver mis fotografías con orgullo, a leer ensayos feministas que me inspiraron a reconocer mi valor. Ya no me sentía obligada a demostrarle al mundo o a Andrés que merecía su amor. Empecé a creer que lo merecía por el simple hecho de existir. Aún mantuve un miedo latente a que Andrés apareciera un día con algún cambio radical y me pidiera volver. No sabía si tendría la fuerza para decirle que no, pero ese día nunca llegó. Supe por un amigo en común que siguió trabajando en el hospital y que estaba más reservado que nunca, casi sin vida social. Dicen que sonríe con amabilidad a los pacientes, pero que algo cambió en su interior. Quizás por fin entendió que no podía salvar a todo el mundo, ni tampoco revivir lo que había muerto. Una mañana de domingo, al revisar mi buzón, encontré una carta suya. Era corta. Decía que me extrañaba, que me pedía perdón y que confiaba en que yo encontrara la felicidad que él no supo proteger. Me deseaba éxito en mi nuevo camino. Cerré los ojos, conteniendo el llanto, y me permití un minuto de melancolía. Luego guardé la carta en un cajón, consciente de que, aunque dolía, me tocaba seguir avanzando. Hoy escribo esto desde mi pequeño estudio, entre luces y fotografías que me llenan de orgullo. Sigo en terapia, aprendiendo a quererme sin depender de otra persona. A veces, al escuchar cierta canción de Lana del Rey o Mitski, me invade el recuerdo de esos días tensos. Pero de inmediato pienso: Cami, pasaste por algo que te hizo más fuerte. Y sí, lo creo de verdad. Hace poco me mudé de nuevo, a un lugar un poco más grande y con mejores vistas. Un par de clientes me han recomendado para proyectos importantes, y por primera vez en mucho tiempo me siento emocionada por el futuro. No he vuelto a saber de Valeria, salvo el rumor de que, efectivamente, se mudó y cambió todo su estilo de vida. Me alegra que haya encontrado su propio camino, lejos de nosotros. Andrés, por su parte, sigue solo, que yo sepa, y no me interesa indagar más. No le guardo rencor, aunque el dolor del engaño y la confusión no se irán de la noche a la mañana. Aún así, prefiero quedarme con la lección. No se trata de competir con un órgano, sino de entender que, cuando alguien no ha terminado de sacar a otra persona de su corazón, no hay forma de construir algo sólido y sincero. Me quedo con la certeza de que siempre hay un punto de quiebre en el que debemos elegirnos a nosotros mismos. Y así como Andrés se sintió en su momento impulsado a regalar parte de su cuerpo para cerrar una herida, yo tuve que irme para salvar mi propia vida emocional.